Pues hablar, yo creo que hoy, más que nunca, aunque hagamos una retrospectiva de 25 años de valores, es fundamental. Y efectivamente yo comentaba anteriormente, antes de entrar, dos anécdotas, una ligada personalmente a mi época deportiva. Yo jugué en el Eibar cuando de segunda B subimos a segunda A, y digo Eibar, pero sé que Bevegesa agrupa muchas más cosas. Y se te queda marcado un concepto de equipo, ¿no? Ahora que el fútbol se ha convertido en una suma de egoísmos, por eso fracasa muchos equipos. La sensación de equipo, desde el utillero, desde quien limpiaba el campo, hasta el capitán, el consagrado Garmendia, para quienes conozcan el fútbol, pues era una auténtica piña, y eso convertía en realidad una filosofía que hacía que pues jugáramos con el Sevilla y les ganásemos, o que la Bombonera viviera una efervescencia, que lo deportivo siempre invita, ¿no?, a ese sentimiento identitario, pero creo que despierta valores, ¿no? En muchos viajes, y seguro que muchos de los que estamos aquí también hemos percibido eso, cuando acompañas a alguien de Madrid aquí y la ruta del avión te trae por encima del valle, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo han podido conseguir hacer esto que se ve desde aquí, ¿no? Yo creo que eso imprime carácter y revela una percepción guipuzcoana por encima de todo y real en lo que afecta a Bevegesa y al valle, sin duda, ¿no? Y pretender hablar de todo eso haciendo un intento de balance y de, efectivamente, no sé si es demasiado presuntuoso, poner en valor los valores, pues es lo que me corresponde hacer, desde luego intentando huir de la abstracción, aunque a algún nivel breve me permitiré, ¿no? Tengo que empezar con un clásico, con Confucio, que decía que saber lo que está bien y no hacerlo implica una falta de coraje, ¿no? Detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Porque para saber lo que está bien, como un buen tirador al plato, no te puedes quedar mirando a un solo punto, ¿no? Tienes que ir en movimiento, que es en lo que está nuestra sociedad permanentemente, para acertar con prospección qué es lo que se puede hacer. Que Bevegesa naciera en el 85, cuando todavía en algunos lugares se decía que la política industrial es mejor la que no existe, pues es llamativo, ¿no? Y revela una manera de trabajar muy importante, ¿no? Sobre todo, y esa una primera de las ideas que quería lanzar, es que no es difícil normalmente tomar decisiones, adoptar decisiones, cuando uno sabe cuáles son sus valores. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Dirigir un grupo, dirigir hasta una sociedad gastronómica, por supuesto dirigir Guipúzcoa, dirigir y liderar un grupo de empresarios, es tratar de hacer las cosas adecuadamente. Liderar es hacer las cosas adecuadas, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es fundamental, y eso solo se logra si hay un buen background de valores, una buena base para llevarlo adelante, ¿no? Yo creo que nos ocurre, y espero que se me entienda, una sociedad, y a veces nos ocurre por un egoísmo, por un individualismo feroz, ¿no?, que valora más sus privilegios que sus principios, acaba más pronto que tarde perdiendo las dos cosas, los privilegios y los principios. A nivel europeo, cuando hablamos, luego comentaré muy brevemente, del modelo social europeo, es un ejemplo, ¿no? Pero a nivel local, a nivel guipuzcoano y a nivel de lo que hoy nos reúne aquí, sin duda, ¿no? Siempre recuerdo, y hablar con 25 años, y hablar de valores supone hablar de esa gran lacra que hemos vivido y hemos sufrido también en el Valle, que es ETA, ¿no? Recuerdo una anécdota que está perfectamente documentada por los historiadores y que es muy conocida seguro por muchos de los que hoy estamos aquí, ¿no? El diálogo entre Churchill y Chamberlain después de estar con Hitler, cuando le dijo Churchill a Chamberlain: teníamos que elegir entre la dignidad y la guerra, y para eso cedieron ante Hitler, y le dijo, le anticipó Churchill a Chamberlain, ¿no?: vamos a perder la dignidad y tendremos la guerra, ¿no? Si no tienes unos valores y apuestas a todo o nada, acabas perdiendo, seguro. Yo creo que ese es otro dato fundamental a subrayar y que me apetecía señalar, ¿no? Tenía una lista de valores, creo que muchos de los que ya se han comentado por Pili en cuanto a integridad, respeto, emprendizaje, colaboración, cooperación, trataré de alguna manera de comentar o de subrayar, ¿no? Antes lo apuntaba y simplemente lo señalo, ¿no? Históricamente se ha hablado que ha habido tres modelos geopolíticos de dominar el mundo, de entender el mundo, de proyectar nuestra sociedad al mundo y nuestras empresas al mundo, ¿no? El primer modelo, un modelo que hasta en el caso de la era posmoderna ha representado Estados Unidos, es el modelo del Imperio Romano. El Imperio Romano, por la fuerza, logró imponer su propia civilización, llegó hasta donde conocemos, creó un imperio sobre la base de un ejército. El segundo modelo sería algo que hoy día nos suena mucho más a todos, que es el modelo fenicio.
Los fenicios lograron conquistar en una larga época histórica el mundo a través de su poder, desde ese punto de vista, en lo que era, bueno, el incipiente mercado en ese terreno, ¿no? Si el primer modelo, el del Imperio Romano, estaría representado por la visión imperialista de Estados Unidos, hasta al menos esta nueva era que se vive con Obama en una sociedad multipolar, la segunda, el mundo fenicio, hoy día, posmodernamente, estaría representado pues, por el sudeste asiático, ¿no? Aquí sabemos muy bien todos los empresarios que nada vale competir por hacer algo más barato si no lo haces bien, porque inmediatamente te lo van a hacer allí 1 euro, 2 o 10 más barato. El modelo fenicio no nos vale. No nos vale como referencia ni para triunfar, ni para establecer nuestras empresas de manera estable, ni para tener un referente claro, ¿no? El modelo al que mirar, aunque suene demasiado ingenuo, es el tercer modelo que históricamente se ha impuesto geopolíticamente, que es el modelo griego, el modelo de los valores. Grecia logró sin ejército y sin una orientación fenicia en ese sentido mercantil imponer, en el mejor sentido de la palabra, a través de los valores, una época histórica, dominar. Cuando se habla de la Europa moderna, es la Europa griega, y ahora no voy a entrar en ese terreno filosófico y de otros niveles de lo que debemos a Grecia en esos términos, pero es una evidencia que históricamente los valores han podido ser una manera de dominar, entre comillas, el mundo, no de dominarlo en el sentido jerárquico, sino de imponer una determinada manera de entender esa vertiente, ¿no? Yo creo que Europa, y dentro de Europa Euskadi y Guipúzcoa, si no lo interpretamos de esta manera, si no lo concebimos de esta forma, nos falta realmente el horizonte al que mirar, ¿no? Lo que ocurre es que todo esto, toda esta envoltura, viene en un contexto muy complicado, ¿no?, que Lipovensky ha calificado como la era del vacío, ¿no? Vivimos en una sociedad, y espero no resultar demasiado moralista, donde el paradigma individualista es el centro, donde, bueno, hemos asistido a una metamorfosis de la ética, unas mutaciones de la sociedad de consumo, el hiperconsumo, algo hoy frenado por la situación de la crisis coyunturalmente, un triunfo del materialismo por encima de cualquier otra cuestión, individuos que creemos ser cada vez más autónomos pero somos más frágiles, más informados pero más desestructurados, con una promoción muchas veces de lo superfluo, ¿no?, de lo frívolo, de lo efímero. La moda es un ejemplo de esa evidencia también, ¿no?, donde a la vez hay una segunda corriente, la del miedo, que lo arrastra, lo domina todo, la incertidumbre sobre el porvenir, ¿no? Es decir, hay una mezcla de pujanza individualista y una lógica del mercado que además abandona la reflexión por la emoción, ¿no? Nos ponen una buena música, un anuncio y nos dejamos llevar, ¿no?, pero no paramos a reflexionar sobre todo ello, ¿no? Ante todo eso, y volviendo a los valores, ¿qué podemos hacer, no? Yo creo que habría dos orientaciones que definió hace ya muchos años Norberto Bobbio y que creo que viene muy bien para el espíritu y el carácter guipuzcoano, ¿no? La primera opción sería la del optimista irredento, ¿no?, que dice: bueno, no os preocupéis, si esto se va a arreglar, no voy a hacer nada porque ya se arreglará. La segunda vertiente sería la del pesimista total, que diría: hagamos lo que hagamos, esto no tiene solución, ¿no? La alternativa es la de un pesimista constructivo. Ser pesimista no frena la laboriosidad, seguramente te ayuda frente a orgías absurdas de optimismo, ¿no? Y el pesimista constructivo de lo que se preocupa es de hacer las cosas bien y no preocuparse de pedir garantías de que eso mejore. Si tú comienzas en tu grupo, en tu ámbito, a hacer las cosas bien, seguramente será posible llevarlo adelante, ¿no?, a pesar de muchos factores que complican la decisión del día a día, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la sincronía entre los tiempos de la política y los tiempos de la economía, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, ante la cronopolítica que vivimos en el día a día y la dimensión económica, vincular o unir todo ello, ¿no? Probablemente porque tenemos un empresariado como el que tenemos en el Valle y en Guipúzcoa, es posible que podamos estar superando algo mejor que los demás este contexto de crisis, aunque generalizar siempre es, por supuesto, complicado, pero yo creo que sobre todo nos permite estar mejor y más preparados para intentar superarlo. Y superarlo, decía antes yo, a la guipuzcoana, ¿no?, en el sentido de no ser autosuficientes por engreimiento, de trabajar, y yo creo que de eso se sabe muy bien, no solo al lado de, sino con una persona, ¿no? El término de cooperación me parece fundamental, ¿no?, porque desde el área del derecho tenemos instrumentos para las fusiones frías, para las fusiones sin absorción, pero detrás de eso hay algo mucho más importante, que es un espíritu empresarial de cooperación, algo que llega ahora también al terreno de la universidad y de la educación. Va siendo hora de que no nos veamos como competidores a la búsqueda de gente deseosa de ser formada y de colaborar con un proyecto, ¿no? Me parece que eso es
absolutamente fundamental, y creo que Gestio Escola, por ejemplo, ha sabido y supo hacer históricamente esa gestión, y lo conozco bien por muchos exalumnos que hoy día están en muchísimas empresas de la zona como tal, ¿no? Sobre todo también, antes lo apuntaba, ¿no?, una actitud pasiva. La pasividad no hace que el tiempo por sí solo resuelva las cosas, ¿no? Y hemos ido haciendo una pequeña retrospectiva que nos demuestra muchas cosas en ese ámbito, ¿no? Vivimos, yo creo, en una cultura demasiado fijada en el presente, por eso hacer un flashback y mirar hacia atrás es interesante, ¿no? Importante también por una razón, ¿no? Cuando hablamos de las pensiones parece que eso es solo lo que nos preocupa a todos, a los que ya están en edad de integrar las mal llamadas clases pasivas y a los que nos quedan unos años, ¿no? Pero siempre ligamos el futuro a expectativas individuales. La única manera de civilizar el futuro, el que se empezó a hacer en el 85, es ligar eso a realizaciones colectivas. Si no lo hacemos, si nos cegamos en el individualismo, es muy difícil atomizadamente que seamos capaces de llegar a avanzar. Y además, ese egoísmo normalmente es prueba de una especie de pseudomovimiento, ¿no? Te mueves en la superficie para llegar al mismo sitio, ¿no? Es la empresa que, sin un objetivo muy claro, y eso lo vivimos en los años 80, malvivía para aguantar un año más, teniendo fecha de defunción apuntada. El político que llegaba a poco margen de maniobra podía tener, porque se encontraba con un enorme problema social y una evidencia de la imposibilidad de llevar adelante esa empresa. ¿Quién le pone ese cascabel a ese gato? Porque claro, tienes 500 familias que viven de una entidad que tú sabes que no tiene futuro. Si no eres capaz de transformar ese problema en una dimensión a medio plazo, es imposible solventarlo. Si el político mira cortoplacistamente a su legislatura y dice: yo no quiero problemas, pongo dinero y continúo dejando morir lentamente esa situación, si hubieran hecho eso, si se hubiera hecho eso, y se hizo en una época anterior a las grandes reestructuraciones, probablemente la letanía hubiera continuado para acabar más tarde que pronto, seguro también, en un déficit del sistema, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos de reconversiones derivadas y en empresas que no quiero nominalizar para no generar ningún agravio por ausencia o por laguna de cita, pero muchísimos ejemplos y una vez más esfuerzos colectivos de reinvertirnos, de saber hacia dónde podemos llegar para que un modelo que pudiera parecer agotado no lo sea, ¿no? Creo que ese corazón y ese espíritu es fundamental, ¿no? Como también me llamaba mucho la atención cuando, para preparar estas palabras que ya voy a ir cerrando, analizaba todo lo que había hecho Devegesa, me llamaba la atención desde cuándo se empezó a hablar de valores, ¿no?, y de cómo se ha pretendido llevar adelante. Y sobre todo una idea, ¿no?, que en el valle en el que estamos hubiera podido tenderse a lo lógico, lo que primaba en la época medieval y lo que está primando en Europa en muchos países ahora, ¿no? Si tú concibes la manera de solucionar las cosas a la autárquicamente, al proteccionismo, eso te puede dar pan para hoy, pero seguro hambre para mañana en el sentido metafórico de la expresión, ¿no? Y creo que cuando se habla de sostenibilidad de la comarca, en muchas de las expresiones que emplea Devegesa, yo creo que es consciente de eso, ¿no?, de que un mercado tan limitado es imposible que sea sostenible, es imposible que pueda prosperar, ¿no? Pero también me llamaba la atención, no se expresaba exactamente así, ¿no?, pero la idea de que la estrategia no sea un fin en sí misma, ¿no?, que tenga una orientación finalista, que desde el primer momento se haya estado pensando por eso, ¿no? Yo creo, y espero que me perdonen la moralina de todo ello, ¿no?, que luchar por el futuro, como se ha empezado a hacer y se empezó a hacer hace 25 años, justifica ya nuestro presente, hace realidad este presente, hace que sea menos complicado de lo que vitalmente para cada uno de nosotros puede ser cuando hoy nos vayamos a casa y tengamos ya cada una de nuestras realidades familiares por ahí, ¿no? Decía Séneca, porque quiero cerrar también con otro clásico, que no hay vientos favorables para aquel que no sabe dónde quiere ir, ¿no? Y eso es real, ¿no? El que sepa un poquito de navegación y tenga esa evidencia también lo conoce, ¿no? No te sirve de nada si no tienes una buena brújula y sobre todo un objetivo al que acudir. Yo creo que Devegesa ha hecho realidad un carácter emprendedor, el que caracteriza particularmente al empresariado de la zona. Creo que es un homenaje que es a todo el empresariado, pero que es a todo el valle, ¿no? Si se ha sido capaces de generar esto, de trabajar de esta manera, yo creo que esa idea de civilizar el futuro por encima del hedonismo individual, de las dimensiones individuales, lo tenemos garantizado para las generaciones futuras que lleguen, ¿no? Y ese espíritu me parece que es la mejor herramienta para salir de esta crisis y para ser capaces, a través de ese instrumento de los valores, de insuflar de energía a nuevas generaciones.
Besterik ez, eskerrik asko.